Vida Nueva para el Mundo se complace en llevar hasta usted un programa más de Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a resolver las interrogantes que le hemos de plantear el día de hoy, que prometen ser por demás interesantes. La primera pregunta: ¿por qué se dice que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, vamos a comenzar hoy a compartir algunas de las evidencias más importantes que tenemos en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Una de las preguntas más importantes que han hecho es ¿por qué se llama la Biblia la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre la Biblia y los demás libros sagrados como el Ramayana de la India, las doctrinas y convenios de los mormones, el Men Chuen de Confucio, el Tripitaka de Buda, el Corán del Islam, etcétera, etcétera? Entonces, dentro de esta gama de libros sagrados, ¿por qué la Biblia se le llama la palabra de Dios? Yo he tenido debates con diferentes personas que han pensado completamente de una forma adversa a la Biblia y siempre debatiendo, bueno, ¿qué acaso el Corán, el Ramayana, el libro de los Vedas, de los persas, etcétera, etcétera, ¿qué tampoco entonces se le puede considerar como libro de iluminados o de dioses también? Y esta es la razón por la cual vamos a contestar estas preguntas tan importantes para la mayor parte de nosotros. No cabe duda que existen millones o tal vez billones de volúmenes de literatura en las librerías del mundo. Sin embargo, existe un libro que sobrepasa a todos los demás volúmenes de literatura, y ya no estamos hablando simplemente de religión, sino en cuanto a su contenido, con registros arqueológicos, genéticos, químicos, físicos, antropológicos, arqueológicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y este libro que estoy mencionando es la Biblia. ¿Por qué contiene la Biblia información que la mayor parte de los libros no contienen? Porque millones de personas pues continúan buscando. Cuando tú vas a una librería es precisamente porque estás buscando alguna información, conocimiento que algún ser humano haya podido dejar o transcribir en letras para que pueda ayudarte a tu vida, ya sea filosófica, religiosa, económica, moral, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos nosotros y examinamos cuidadosamente las Sagradas Escrituras, nos encontramos que en primer lugar el personaje central de la Biblia se llama Jesucristo. Y este es un hombre maravilloso que excede a todos los grandes genios, dirigentes, líderes, gurús que se han proclamado así como Mesías o que son dirigentes de la humanidad o que traen las respuestas para la salvación del ser humano. Venimos a Jesucristo y encontramos una persona que dice hace 2000 años: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, cuando oímos estas palabras, esta declaración tan radical del Hijo de Dios, es cuando hace algunos años, cuando yo realmente abracé el cristianismo como el propósito y el significado que mi vida iba a tener, cuando yo me adentrara en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y sentir el privilegio tan grande que Dios le da a muchos seres humanos de que nos llama a vivir en la palabra, a compartir este mensaje, que es el más importante que un ser humano puede escuchar. Es cuando comencé a comparar a Jesucristo con Buda, por ejemplo. Gautama Buda dijo antes de morir: busquen la verdad. Nunca jamás dijo: yo soy la verdad. Cuando estudié el Corán y ahí en lugar de versículos se llaman sutras, los sutras de Mahoma, cuando él lo escribió en su primera parte, porque el Corán se divide en dos secciones. La primera parte es una parte pacífica, porque es cuando comenzaba el Islam a ser propagado. Y entonces Mahoma comenzó a hablar acerca
pues de la paz y que no hubiera pleitos, etcétera, etcétera, ni disensiones en las diferentes tribus. Pero cuando ya el Corán aumentó y cuando el Islam ya tuvo un resurgimiento tremendo, donde millones de seguidores comenzaron a adherirse a esta filosofía, es cuando Mahoma ya, ¿verdad? Inclusive él ni siquiera escribió el Corán, porque dicen que tuvo una revelación del cielo que le venía y que hablaba y que entraba en estado de trance mientras él escribía esto. Y la segunda parte del Corán pues ya es una versión donde encontramos ya matar a los infieles, al que no sea musulmán, ya sea chiita o suní, que son las dos ramas diferentes del Islam, tienen que morir. En fin, tenían que imponer a fuerza esta ideología o esta religión. Y lo más asombroso de todo es que este hombre llamado Mahoma pues tuvo relaciones con una niña de 10 años, se casó con una niña de 10 años, después se casó con una señora muchísimo mayor que él, etcétera, etcétera. Entonces cuando encontramos nosotros el origen de los libros entre comillas sagrados, podemos deducir realmente qué validez le podemos dar a estos personajes, qué validez le podemos dar a los escritos que ellos supuestamente nos heredaron para poder realmente asimilarlos, examinarlos detenidamente y formarnos un criterio donde podamos determinar si esto es válido, si no es válido, o de qué forma este libro supera a este otro libro. Y ahí es cuando ponemos en la balanza las Sagradas Escrituras, que es únicamente lo que quiero yo hacer en este momento, poner en una balanza la Biblia con todas las demás enseñanzas y demostrar claramente las evidencias científicas, médicas, proféticas, químicas, genéticas, biológicas que la Biblia tiene y que además cientos de siglos antes de que se descubriera todo lo que se ha descubierto en la biología, en la genética, en la física, en la antropología, en la arqueología, etcétera, etcétera, la Biblia se había adelantado a estos descubrimientos. Y esto nos sitúa en una posición donde tenemos que considerar con objetividad y con honestidad e integridad intelectual y moral que este libro no pudo haber sido hecho por seres humanos. Pero veamos a continuación, independientemente de las declaraciones del personaje central que es Jesucristo, cuando él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está hablando Jesucristo que no hay ningún otro camino, así de radical. Yo soy el camino. O sea, cualquier persona que siga a Jesús, en otras palabras, lo que él quiere decir es que te encuentras en el camino verdadero de la vida. Porque todo camino tiene un fin. Hay caminos, dice la Biblia, que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay caminos que el ser humano ha abrazado como el camino del poder, el camino de las religiones, el camino del hedonismo, que es los placeres, el camino del sexo, su Dios es el sexo, su Dios es el dinero, en fin, el camino de hacerse rico. Entonces, hay diferentes caminos que el ser humano está siguiendo. Pero Jesucristo nos está diciendo que si tú no estás siguiéndolo a Él, no importa el camino que tú estés actualmente o en el que te encuentres caminando, es un camino que no te va a llevar al destino final, que el destino final es la salvación de nuestra alma, el conocer la verdad absoluta. Cuando Jesús dice yo soy la verdad, nos está diciendo que no es una verdad, no es una opinión de la verdad, nos está diciendo que Él es la única verdad absoluta que existe en el universo. Yo recuerdo hace algunos años cuando en alguna universidad de filosofía, una facultad de filosofía, reté a los estudiantes preguntándoles, ¿ustedes creen que los filósofos del siglo XX, que por cierto la gran mayoría fueron ateos,
Richard Dawkins, que todavía vive, inclusive Stephen Hawking, el gran astrónomo heredero de Alberto Einstein, era ateo, aunque mencionaba a Dios muchas veces de una forma irónica. Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, Sam Harris, en fin, todos estos hombres en el siglo XX, Friedrich Nietzsche, que fue realmente el que puso la base del comunismo, del darwinianismo, del hedonismo, del materialismo, todos estos hombres en el siglo XX se proclamaron ateos. Y cuando vemos nosotros los siglos pasados como Blaise Pascal, Isaac Newton, grandes científicos, físicos, matemáticos, eran cristianos. Newton escribió libros y comentarios acerca de la Biblia. Blaise Pascal tuvo debates con ateos también. Louis Pasteur. Einstein, aunque no era realmente ni se consideraba ni nunca dijo yo soy cristiano, él dijo claramente Dios no juega a los dados con el universo, dando a entender que había una causa detrás de todo lo que existía. Entonces, cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, nos está hablando que es algo que no está sujeto a cambio. Y esta fue la pregunta que les hice a muchos de mis estudiantes. Para ustedes, ¿qué es la verdad? Y casi nadie pudo definir qué es la verdad. Bueno, es esto, es aquello, pero vivimos en un mundo actualmente en el siglo XXI donde la mayor parte de la humanidad, estoy hablando de un 90% de la humanidad, creen que la verdad es relativa, no absoluta. O sea, tú puedes hablar ahorita con un ateo, con un agnóstico, con un escéptico, y te va a contestar, bueno, mi verdad es mi verdad y lo que tú tienes es tu verdad. Así que esto es lo que yo pienso y es lo que tú piensas, respétame porque esas son mis creencias. Y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque hay que respetar lo que la gente dice. Pero cuando entramos no en un debate realmente en el que nos vamos a pelear, en una argumentación. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando comenzó a viajar por todas las sinagogas, en el libro de los Hechos continuamente dice, y entró y argumentaba y argumentaba y argumentaba, o sea, debatía y platicaba con los judíos, y a ver, dame tus argumentos y yo te doy mis argumentos. No nos vamos a pelear, simplemente estamos buscando todos la verdad, llegar a una conclusión objetiva y definitiva, en la absoluta, en la que podamos realmente estar convencidos de que lo que estamos creyendo y lo que hemos abrazado tiene el fundamento suficiente para sostenernos tanto ideológica como mentalmente, como filosóficamente, como moralmente también, para que podamos estar seguros de que realmente lo que creemos es inconmovible. Así que estamos hablando de un hombre que dijo, yo soy la verdad. Y cuando Jesucristo dice yo soy la verdad, está hablándonos que en Él están contenidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, ni más ni menos. Y finalmente cuando Él dice yo soy la vida, pues ya acaba con todo, ¿verdad? Porque cuando una persona dice yo soy el origen de la vida, o yo soy la razón por la cual tú estás ahorita platicando y viéndome a través de la televisión o el medio que tú estés usando, yo soy la causa por la cual tú cuando te levantas respiras y sigues viviendo, yo soy la causa por la cual tú naciste. Entonces esta persona no nos queda más que clasificarla. O es el psicópata, sociópata, paranoico, esquizofrénico, loco, lo que tú me quieras decir, más grande que la humanidad ha conocido, o Jesucristo es realmente lo que Él dijo que era. Ahora muy bien, y esto es lo que vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Si Jesucristo es realmente lo que Él dijo que era, y las Sagradas Escrituras respaldan exactamente lo que Jesucristo dijo que Él era, pues nos quedamos ante un dilema en el cual tenemos que escoger de una forma honesta, vuelvo a repetir, si lo seguimos o lo seguimos considerando simplemente un gran maestro de moral, un gurú, uno más de los filósofos, etcétera, etcétera, o realmente Él es lo que dijo ser, el Hijo
de Dios, que bajó hace 2000 años, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para demostrar con su resurrección que verdaderamente todo lo que Él dijo acerca de su persona, acerca del cielo, acerca del ser humano, acerca del destino final del ser humano, acerca de la razón por la cual existimos, acerca de los misterios que aún no entendemos, ¿por qué no los podemos entender? Entonces verdaderamente es cuando tenemos el dilema que acabo de mencionar, de que tú vas a decidir seguirlo o seguirlo considerando uno más de los grandes maestros y filósofos. Y Él no nos deja esta última opción o decisión, porque, vuelvo a repetir, Él es realmente el Hijo de Dios y tenemos que considerar que el destino final de nuestra alma, cuando muramos, va a depender ahorita de tú que estás escuchando estas palabras, lo que tú sigas pensando acerca de la persona de Jesucristo. Muy bien. Veamos y examinemos algunas de las evidencias irrefutables, innegociables, acerca de lo que se llama la Biblia, o también como se le conoce como la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia es el primer libro que fue escrito en la imprenta de Gutenberg. El primer libro que fue escrito en la imprenta de Gutenberg, impreso en 1455, y se le llamó la Vulgata Latina. Vuelvo a repetir, es el primer libro que se imprimió, el primero que se imprimió de todos los billones de volúmenes que existen en la historia, en la imprenta de Gutenberg, en 1455, y se le llamó la Vulgata Latina, y fue traducida por un monje llamado Jerónimo en el año 435 aproximadamente después de Cristo. La Biblia no solamente es el primer libro que ha sido impreso en la historia del ser humano, y aquí deducimos, ¿verdad? Tenemos que concluir claramente que a Dios le interesaba que cuando el ser humano comenzara a llevarse a sus manos libros, el primero que pudiéramos nosotros considerar es la Biblia. Entonces, la Biblia es aparte el libro más traducido, más vendido, a más dialectos y a más lenguajes que cualquier otro libro que tú me puedas mencionar. No existe ningún volumen de literatura más vendido, más traducido a más lenguajes y a más dialectos que la Biblia. Así que esto es algo muy significativo porque nada más en 1986, estamos hablando aproximadamente acerca como de 30 a 35 años, 1986, la Biblia se había traducido a más de 450 lenguajes y a más de 6.700 dialectos en el mundo por un grupo de traductores que se llama Wycliffe o Wycliffe. Entonces, esto es absolutamente asombroso porque actualmente existen más de 13,000 copias manuscritas nada más del Nuevo Testamento, 8,000 de la Vulgata Latina, que fue la primera impresión de la Biblia, y más de 1,000 versiones primitivas y 4,000 en el original griego. Así que, además de todas estas cosas tan singulares, tan significativas, ha sido también la Biblia el más atacado de todos los libros que se hayan escrito, el más controvertido y el más perseguido de toda la historia humana. Un ejemplo es el gran famoso filósofo François Voltaire, que murió en 1778, y Voltaire antes de morir dijo lo siguiente: cuando yo muera, ya la Biblia va a dejar de existir, pasará la historia y nadie la va a volver a publicar. Sin embargo, actualmente la imprenta más grande de Biblias
que existe en Francia, ¿verdad? Es precisamente en la casa donde murió Voltaire. Qué ironía del destino, ¿verdad? Este hombre dice, cuando yo muera, la Biblia ya no va a existir, nadie la volvió a publicar, y su casa donde él muere se convierte en la imprenta más grande de Biblias en Francia. Y Cristo dijo siglos antes que Voltaire en Lucas 21:33. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie podrá jamás terminar con las Sagradas Escrituras. Una vez que hemos visto esta unidad única y singular de la Biblia, veamos ahora otra evidencia de la Biblia, que es su unidad. La Biblia está compuesta por 66 libros y su unidad y consistencia es asombrosa y sobrenatural. Todos los 66 libros fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años. Sin embargo, a pesar de que fueron escritos 66 libros en un periodo de 1500 años, por más de 40 autores, y la mayor parte de los autores no se conocían porque venían de diferentes extracciones sociales. Unos fueron reyes, campesinos, pescadores, poetas, granjeros, oficiales del gobierno, médicos como Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, en fin. A pesar de que todos estos más de 40 hombres que escribieron la Biblia no se conocían, lo que ellos escribieron armonizan uno con otro como si se hubieran puesto de acuerdo, y la consistencia que mantiene en esta unidad sobrenatural la Biblia es completamente de carácter sobrenatural. Y esta unidad sobrenatural de la Biblia pues simplemente demanda la existencia de una persona sobrenatural, porque solo Dios pudo haber hecho el contenido y el registro y el conocimiento que vamos a continuar desarrollando de las Sagradas Escrituras. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Siguiente pregunta, ¿qué evidencias científicas hay en la Biblia? El mundo del siglo XX se conoció por el siglo donde nunca en la historia había habido más descubrimientos científicos y tecnológicos que en el siglo XX. Es impresionante que después de casi 6000 años de historia hayamos brincado del burro al motor de gasolina. O sea, todo lo que no se descubrió en los aproximadamente 6000 años de historia que el ser humano lleva en este planeta, 6000 años de historia, en el siglo XX se descubrió lo que nunca se descubrió antes. Por ejemplo, brincamos del burro al motor de gasolina. En 1903 y 1904, el famoso Henry Ford diseñó y construyó el primer carro modelo T que corría como 20-25 kilómetros por hora. Primer motor de gasolina. 1906-1907, los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1941-42, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italianos y alemán respectivamente, hacen un proyecto para poder fabricar la primera bomba atómica, bombardeando el uranio 235, que es un elemento principal que forma la bomba atómica, bombardear su átomo y crear la desintegración, o lo que se conoce como la fisión nuclear. Esto fue asombroso porque sabemos que las primeras dos bombas atómicas fueron soltadas en 1945 en los puertos japoneses de Hiroshima y Nagasaki, en Japón, matando más de 150,000 seres humanos. Y de ahí en 1952 vimos la bomba de hidrógeno. Llegamos a los 80s, comienza el primer teléfono celular.
viene el Internet y bueno, de los 80s, 90s del siglo pasado a nuestros días, o sea, en casi los últimos 30, 40 años, parecía como que la llave del conocimiento se abrió y de repente el ser humano ya está en la luna, en 1969. El ser humano ya tiene computadoras de millones de datos y de millones de números que puede una computadora realizar y de ecuaciones inclusive en segundos. Y estamos en un mundo donde la computadora de hace un año y medio ya es obsoleta, ya va tan rápido la ascensión de la tecnología que el ser humano ya no sabe qué hacer ahorita, que los drones, que el chip, que el internet, etcétera, etcétera, las redes sociales. Todo esto es una revolución tecnológica que desgraciadamente en el siglo pasado ensoberbeció al ser humano. Porque si alguien me pudiera preguntar cuál fue la causa por la cual el siglo XX se caracterizó por el mayor número de ateos de toda la historia, precisamente cuando el ser humano alcanzó el nivel que ha alcanzado y creímos que la ciencia, la diosa ciencia, la diosa del sexo, el dios de la tecnología, comenzamos a ensoberbecernos y a creer que teníamos en nuestras manos el mundo entero, íbamos a ir a Marte, íbamos a ir a la Luna, íbamos a conquistar el espacio, etcétera, etcétera. Ahí fue cuando Dios comenzó a humillarnos, a aplastarnos y a demostrarnos, después de todos estos descubrimientos tecnológicos y científicos, que no somos más que seres humanos finitos. Estamos completamente limitados en nuestro conocimiento y que ahora con todo este conocimiento y con toda esta tecnología que hemos alcanzado, nos hemos descubierto que tenemos problemas mucho más grandes adelante de nosotros y no tenemos nosotros la capacidad para poder resolverlos. Nada más como un ejemplo, ¿verdad? Este famoso virus del COVID-19, o sea, que surgió en marzo de este año 2020, o sea, comenzaron los científicos, a pesar de que hay descubrimientos tremendos con el microscopio electrónico en la virología, epidemiología, etcétera, bacteriología, etcétera, etcétera, nos damos cuenta cómo la mayor parte de los científicos han cambiado de opinión. No, pues creo que es esto, creo que el origen es aquello, creo que esta es la solución, creo que esta es la medicina, etcétera, etcétera. No llegamos a conocer todavía su contagio verdadero, que si es a 1 metro, que si es a 2 metros, que si flota en el aire, que si es a través de la ropa. Es impresionante la ignorancia que aún tenemos del mundo microscópico. Esto es solamente un botón de muestra para darnos cuenta que no somos dioses. No somos dioses, no tenemos todo el conocimiento absoluto. El conocimiento absoluto le corresponde a Dios. Estamos limitados y necesitamos a Dios desesperadamente y la comunión que Cristo nos vino a traer para que podamos comprender realmente aquello que nuestra mente limitada no puede todavía asimilar ni absorber, se ha revelado mediante la Biblia. Muy bien. Dentro de las evidencias ahora científicas de la Biblia, abrimos la Biblia en la primera página, el libro del Génesis, y encontramos en la primera página de la Biblia el orden exacto de la creación, tal como la física, la biología lo afirman y lo confirman y están de acuerdo en ella. Por ejemplo, en los primeros 23 versículos de la primera página de la Biblia describen el orden perfecto de la creación. En el primer día, dice la Biblia que fue la luz. En otras palabras, el espectro electromagnético que rodea a la Tierra. Vean ustedes, detrás de toda esta revelación lo que se encuentra, o sea, el Dios que creó el universo y el planeta Tierra es como cuando tú, por ejemplo, te casas. ¿Qué pasa cuando tú te casas? Bueno, pues preparas tu nidito de amor, ¿verdad? Tu departamento, tu casa, tu refrigerador, por lo menos tu cama, las cosas esenciales para que lleves ahí a tu novia. Entonces, Dios como un novio de nosotros, ¿verdad? Como si fuera un novio o como estuviera preparando algo para la creación,
que hizo Dios tan maravillosa al habernos dado el privilegio de ser creados a su imagen y semejanza, tenía que preparar el mundo antes de ponernos en este planeta. Y aquí vemos la mano de la providencia divina y el poder impresionante y el amor de Dios. Entonces Dios tenía primero que, si iba a comunicarse con nosotros, que crear un espectro electromagnético, porque para ustedes que no saben qué es esto, o es un término físico, el espectro electromagnético es la capacidad que existe alrededor del planeta Tierra para que tú y yo podamos hablar y nuestra voz viaja en ondas. Entonces tú ahorita me estás escuchando gracias al espectro electromagnético, porque mi voz se está siendo grabada en una cinta o a través de cualquier otro medio de la tecnología moderna, y capaz de que se prende el radio, o prendes el CD o prendes el aparato que sea y escuchas la voz o los cantos de las personas, porque quedaron ahí impregnadas, sus ondas del magnetismo ahí quedaron impregnadas en la cinta o en las diferentes bandas o frecuencias, y esto nos da la libertad y el acceso a oírnos unos con otros. Para que me vayas entendiendo, si nos salimos de la atmósfera del planeta Tierra, allá en la Luna no te puedes comunicar con nadie. Si nos vamos, mi esposo y yo a la Luna, yo le digo, oye Marta, no me va a poder oír, porque ya saliendo de la atmósfera ya no viaja la voz en ondas, y la luz igual, ¿verdad? La luz viaja también en ondas a miles de kilómetros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces el espectro electromagnético es el que hace posible la comunicación entre nosotros sin que necesitemos un micrófono, o a menos que sea un auditorio grandísimo, pues claro que amplificas tu voz. Pero primero Dios puso el espectro electromagnético porque Él nos estaba dando el mensaje que lo más importante era que cuando descubriéramos que Él es nuestro creador y sustentador, el Dios que dio a su Hijo Jesucristo y que nos amó de tal manera para que si creyéramos en su Hijo no nos perdiéramos, mas tuviéramos la vida eterna, ese Dios pudiera comunicarse con nosotros y nosotros comunicarnos con Él a través de la oración. Es cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos transmitiendo, estamos nosotros de alguna forma maravillosa, como el incienso en el Antiguo Testamento subía, dice la Biblia que era un tipo de la oración en el Antiguo Testamento, y subía con un olor agradable a Dios. Así nuestras oraciones, dice la Biblia, son el gozo de Dios. Nuestras oraciones suben, esas ondas que emitimos, ¿verdad? Suben de alguna forma misteriosa hasta el tercer cielo, traspasan la atmósfera y llegan a la presencia de Dios. Y entre nosotros también podemos transmitirles, y tú le puedes decir a tu esposa, te amo, ella te puede decir, te amo, a tus hijos, los amamos, etcétera, etcétera. Y cuando nos comunicamos, estamos manifestando algo, un don que Dios nos ha dado para poder no solamente comunicarnos entre nosotros, sino también comunicarnos con Dios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios hizo en primer lugar la luz. Ahora lo vamos entendiendo. En segundo lugar, hizo el firmamento todo alrededor. En otras palabras, dice la Biblia que Dios separó las aguas y creó el firmamento, o el espacio exterior que está fuera de la atmósfera, porque Dios tenía que poner leyes cósmicas antes de ponernos a nosotros aquí en la tierra. ¿Cuáles son esas leyes cósmicas? Bueno, la ley de la gravitación, la ley del electromagnetismo, como ya lo vimos, la ley de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, etcétera, etcétera. Y gracias a estas leyes cósmicas que rigen el universo, existe la ciencia. Porque los científicos no podrían de ninguna manera adentrarse en la observación, porque es lo que hace un científico. Para algo que sea científico se tiene que primero observar, comprobar posteriormente, etcétera, etcétera, en un laboratorio, en un tubo de ensayo, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a que estas leyes son absolutas y son continuas, así como cada día amanece, cada día sale el sol,
el aire sigue siendo oxígeno mezclado con hidrógeno y otros gases, así como la ley de la gravedad funciona a las 24 horas. Estas leyes, porque funcionan de una forma continua y consistente, existe la ciencia, existe la astronomía, existe la primera ley de la termodinámica, etcétera, etcétera, que son las que rigen todas las demás ciencias que existen. Entonces, Dios creó estas leyes cósmicas antes de ponernos en el universo. En tercer lugar, creó la tierra y el mar. No podía Dios ponernos en un planeta donde no hubiera agua, ni tampoco hubiera tierra. Vemos en cuarto lugar que Él crea el sol, la luna y las estrellas. Pero perdón, aquí hago una corrección. El sol, en los primeros 6 días de la creación, Dios no creó el sol, la luna y las estrellas. Ya existían. Cuando dice la Biblia en Génesis 1, versículo 14, esto es muy interesante. Génesis 1:14, dijo Dios, haya lumbreras. No dice Dios y Dios creó. Porque la palabra cuando se usa anteriormente y Dios creó, es la palabra bara, con B de burro, como suena B-A-R-A, bara, que significa crear de la nada, ex nihilo. Y cuando dice la Biblia, haya lumbreras, está hablando y está usando la palabra hayas en el hebreo, que significa simplemente poner en movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el sol y la luna y las estrellas, antes de que Dios recreara la creación, que esta es otra conferencia que vamos a dar en la historia del mundo preadámico, donde la Biblia dice que antes que nosotros ocupáramos el planeta, lo ocuparon los ángeles antes que nosotros. Había ángeles aquí en este planeta. Lucifer fue creado aquí en este planeta antes que nosotros. Hubo una rebelión angelical. El mundo se entenebreció, quedó bajo el agua, etcétera, etcétera. Y Dios, a partir del versículo 13 del Génesis, comienza a recrear, a volver otra vez a formar a una nueva especie que somos los seres humanos, creados a su imagen y semejanza. Pero el sol y la luna ya existían en el mundo anterior. Simplemente dejaron de tener movimiento, se apagó el sol, se apagó la luna y Dios volvió otra vez a decir, haya otra vez el movimiento del sol y la luna, porque recordamos que la luz fue creada en el primer día. Entonces, esa luz que fue creada en el primer día no era la del sol y la luna, como ya lo acabamos de ver, porque hasta el versículo 14, Dios pone en movimiento el sol y la luna. Muy bien. ¿Están aprendiendo algo? Ojalá que sí. Ahí me encanta compartir y estudiar de veras. Es un deleite y un privilegio para mí el que Dios me permita enseñar la palabra de Dios. En el quinto día, Dios, ahora sí, crea los peces y las aves. Y lo vemos claramente en el versículo 20 del Génesis 1. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Dios saca de las aguas a los peces, o sea, del material que los hizo. ¿Por qué? Para que pudieran ellos tener un sistema de branquias que no tenemos nosotros, y a nosotros que nos hace de la tierra, lo vamos a ver después, ¿verdad? Dios agarra el polvo de la tierra, que tiene los 19 elementos químicos y los 4 gases que tiene el cuerpo humano. ¿Sí me escuchaste? Del elemento que Dios nos formó, que es la tierra, que tiene 19 elementos químicos y 4 gases, son los 19 elementos químicos y los 4 gases que tenemos los seres humanos. Así que cuando Dios hace algo, a los peces los hace del agua, porque es en el agua donde ellos van a tener su hábitat. Entonces tenían que tener un cuerpo especial diferente al de nosotros. Al de nosotros nos hace de la tierra, y la tierra, lógica y forzosamente, tiene que producir manzanas, sandías, higos, lechuga, vegetales. Todos los elementos que están a nuestro alrededor fueron creados por Dios y puestos para alimentar un cuerpo que fue también formado de la tierra. Entonces la tierra produce frutas, vegetales, etcétera, etcétera, y es precisamente lo que la tierra produce lo que nos tenemos que comer. Y esta es la razón por la cual en el siglo que nos encontramos, el ser humano se ha adelantado a Dios, ha violado las leyes de Dios
y hemos comenzado a fabricar alimentos de nosotros con compuestos químicos. Tú compras una lata de Monster, una Red Bull, una Coca-Cola, y lo único que estás haciendo es autodestruirte. Estás atentando y violando algo que Dios hizo, porque estás ingiriendo y metiéndote a tu cuerpo veneno puro. Y esta es la razón, pues, por la que también muchas personas no tienen un sistema inmune o inmunológico lo suficientemente fuerte para poder enfrentar la guerra bacteriológica, virológica, etcétera, etcétera, y son expuestos y son personas más sensibles o más vulnerables a enfermarse más rápidamente que otras personas. Entonces, es importante que nosotros veamos esto y vemos también nosotros en final lugar que Dios hizo en el sexto día los animales y el ser humano. Entonces, este orden, el primer día la luz, el firmamento, la tierra y el mar, el sol, la luna y las estrellas, los peces y las aves, y en último lugar, los animales, y la culminación de su creación fue el ser humano. Va a ser muy importante que continuemos con este estudio maravilloso. El próximo sábado, en la serie de preguntas y respuestas, vamos a ir adentrándonos en todas estas evidencias científicas maravillosas que cuando ya las examinamos con un microscopio, ¿verdad?, y detenidamente y de una forma objetiva y honesta, podemos descubrir lo maravilloso que es la creación de Dios y el Dios que hizo de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella existen. A nosotros nos dio el privilegio de ser diferentes a todo lo que Él creó, a los animales, a las aves y a los peces, porque nos creó a su imagen y semejanza, para que tú y yo pudiéramos tener contacto con Él a través del Espíritu, de lo cual hablaremos en el próximo estudio. Que Dios los bendiga y acuérdate que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, porque mis palabras no hay nada perverso ni malo en ella, dice la Biblia. Todas ellas son lógica y tienen conocimiento, y para los que han alcanzado la sabiduría pueden descubrir las maravillas que Dios tiene en la persona de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por ti, murió en la cruz, para que tú pudieras también comenzar tal vez desde este momento a tener comunión con Él. Que tengan mucha paz. Agradecemos profundamente al doctor Armando Alducin que haya resuelto estas interrogantes, y a usted le invitamos que siga sincronizándose con nosotros en las próximas entregas de este programa Preguntas al Aire, el programa Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a despejar las incógnitas que le vamos a presentar el día de hoy, siendo la primera: ¿qué diferencia hay entre Israel y la Iglesia? ¿Quiénes serán y qué ministerio tendrán los 144,000 judíos sellados en la tribulación? ¿Será reconstruida la ciudad de Babilonia? Bueno, vamos a contestar a esta pregunta. La diferencia entre Israel y la Iglesia es muy importante, sobre todo para todos los estudiantes de la profecía o de la escatología bíblica, porque la mayor parte de los errores doctrinales que se han cometido es una interpretación equivocada y mezclar a Israel con la Iglesia. Cuando vamos a poder demostrarlo, las evidencias tan grandes que existen de que son completamente dos entidades diferentes. Entonces, cuando mezclamos muchas veces Israel con la Iglesia, nos equivocamos para atribuirle a la Iglesia cosas que le pertenecen a Israel, o viceversa, a Israel lo que le pertenece a la Iglesia. Todas las profecías del Antiguo Testamento, absolutamente todas, van a ser cumplidas acerca de Israel. Y no van a ser cumplidas ni por la Iglesia ni por los gentiles, porque Israel, vamos en primer lugar a entender lo siguiente, fue separada como una nación. Por ejemplo, en la profecía de Daniel, capítulo 9, que es tan famosa, las 70 semanas de Daniel, claramente el ángel le dice a Daniel:
todo el futuro que iba la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén a experimentar. Y cuando se le da esta profecía, sabemos todos que fueron de 70 semanas de años, o sea, se le dan 490 años a Israel para que Dios termine completamente su programa con ellos, porque recordamos que fue interrumpido cuando los judíos rechazaron al Mesías Salvador, a Jesucristo. Entonces ahí se detuvo el reloj profético de Dios y la iglesia entró a sustituir a Israel en este periodo que tenemos nosotros aproximadamente de 2000 años. Entonces, cuando Dios termine con la iglesia, con nosotros, pues vamos a ser sacados del mundo en el arrebatamiento, de lo cual ya hemos hablado bastante, y Dios regresa otra vez en estos 7 años que le profetizó a Daniel hace 2583 años para ser exactos, que él iba a terminar en los últimos 7 años que se conocen en el Nuevo Testamento como la gran tribulación y la gran tribulación. La tribulación son los primeros 3 años y medio, la gran tribulación los últimos 3 años y medio. Ahí Dios va a terminar completamente su programa para Israel. Y para la iglesia, cuando nos saque, ya nosotros no tenemos nada que ver, aunque durante la tribulación, desde luego, va a haber varias personas salvadas. Veamos, por ejemplo, algunos versículos del Antiguo Testamento para comenzar a estructurar este desarrollo y poder aclarar, para que podamos aclarar sin ningún lugar a dudas por qué Israel es una entidad diferente a la iglesia. En Éxodo 33, Éxodo capítulo 33, versículo 16, dice así: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Vemos nosotros las palabras que Moisés está dirigiéndole al pueblo, donde ellos fueron una nación de todas las que existían en ese tiempo. Ellos fueron apartados de todas las demás naciones para un propósito específico. Recordamos que cuando Dios mandó a Moisés al faraón, le dijo: di al faraón, deja a mi pueblo salir de Egipto para que me sirvan, para que puedan estar conmigo, para que me adoren, para que me conozcan. Entonces Dios desde el principio apartó a un grupo de personas, a una entidad llamada Israel, para que ese pueblo fuera especialmente diferente a todas las demás naciones y a todos los demás pueblos hasta la cruz de Cristo, porque ahí termina Dios con Israel temporalmente, para que este pueblo pudiera darle a las demás naciones el conocimiento del Altísimo, para que a través de los judíos viniera las Sagradas Escrituras, para que a través de los judíos, sabemos que Jesús era judío, viniera el Salvador, el Mesías del mundo. En fin, Dios para eso trata con Israel, y eso lo pudo haber hecho con cualquier otro pueblo. Pues los italianos podrían decir: bueno, ¿y por qué no con los italianos? Los mexicanos, ¿y por qué no nos cogió Dios a nosotros? O los ingleses. La cuestión es que Dios escoge en su soberanía a un grupo de personas. Es todo. En su soberanía, para que pudieran este grupo de personas constituirse como una nación y a través de ellos poder canalizar hacia todos nosotros que éramos gentiles el conocimiento de las Sagradas Escrituras y el conocimiento de Dios. Tenemos otro pasaje en Primera de Crónicas capítulo 17, versículos 21 y 22. Primera de Crónicas 17, 21 y 22. Y dice así: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tú, pueblo Israel, cuyo Dios
fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto. Tú has constituido, versículo 22, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Otro versículo que nos evidencia claramente que Dios escoge a la nación de Israel antes de la cruz bajo el Antiguo Testamento para que fueran un pueblo cercano a Él, para que lo conocieran, para que estuvieran conscientes de cuál era su voluntad y ellos la comunicaran a las naciones. Nos damos cuenta que al final Israel fracasó completamente, o sea, apostataron, se alejaron de Dios. Dios los tuvo que mandar en 2 cautividades con los asirios y con los babilonios. Y finalmente pues ya le rechazaron cuando mandó a Jesucristo y Dios tuvo que dejarlos temporalmente en la banca. Podríamos decirlo de una forma coloquial, los dejó ahí en la banca esperando a que vuelvan a entrar otra vez al partido o a su plan durante los 7 años de la tribulación. Y vemos también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios capítulo 2, ya con muchísima más claridad, porque esta revelación se la dio Dios de una forma particular y única al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue un hombre, sabemos que era políglota. De todos los apóstoles, pues todos eran pescadores, no tenían educación la mayor parte de los apóstoles de Cristo. Precisamente los escogió con ese propósito para que cuando comenzaran a predicar la gente se espantara y se sorprendiera. Y estos hombres, ¿de dónde sacaron este conocimiento, esta sabiduría si ni siquiera fueron al kinder ni a la primaria fueron? Toda la vida se la pasaron en el mar. Y eso lo hizo Dios a propósito, dice 1 Corintios capítulo 1, aunque no nos vamos ahorita a desviar mucho hacia allá. Pero Pablo fue un apóstol particular porque él fue el más educado de todos los apóstoles. Era un hombre que había estudiado el hebreo, sabía latín, hablaba varios idiomas, tenía conocimiento geopolítico de aquel entonces, en fin. A él Dios le revela las más grandes revelaciones, como dice el capítulo 3 de Efesios, versículo del 1 al 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, si es que han oído de la administración de la gracia que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio como antes yo lo he escrito brevemente. Pablo escribe a esta iglesia de Éfeso diciéndoles, ustedes saben que por la gracia, yo no lo merecía. O sea, Pablo era tan humilde que nunca se atribuía ninguna cosa, ningún talento natural o don natural para jactarse y decir, bueno, Dios me escogió por esto, por aquello. Por la gracia de Dios lo insiste una y otra vez. Leyendo la cual ustedes pueden entender de cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, versículo 5, Efesios 3:5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos revela todas las cosas de la dimensión invisible y escondidas y secretas de la mente de Dios. Entonces Pablo manda esta carta a los Efesios diciéndoles, a mí Dios me reveló que en la iglesia, que vamos a ver que es un cuerpo completamente diferente a Israel, es el misterio que no se encontraba en el Antiguo Testamento. Cuando encontramos la palabra misterio en el Nuevo Testamento, tenemos que comprender inmediatamente que es algo que bajo el Antiguo Testamento no se les había revelado a los profetas. Y tuvo que venir la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo al mundo para que Dios abriera las mentes
de los apóstoles y de todos nosotros que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, para que comencemos a entender las cosas que en el Antiguo Testamento no entendían. Este es el problema actual de los judíos ortodoxos, de los judíos que aún no han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Dice en 2 de Corintios capítulo 3 que tienen el entendimiento velado, tienen bloqueado el entendimiento los judíos actuales étnicamente que no aceptan a Jesucristo, por lo cual no entienden todavía ni siquiera Isaías 53, que es el pasaje donde despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, donde claramente se habla de Jesucristo. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oraron mis manos y mis pies, donde David en el Salmo 22 claramente habla de la resurrección de Jesucristo. Pero los judíos, repito, que no han aceptado a Jesús como el Mesías, le dan la vuelta al Salmo 22 y le dan la vuelta a Isaías 53, aun cuando están en sus sinagogas. ¿Por qué? Porque se enfrentan con algo que no lo pueden explicar, y más que no lo quieran explicar es por el orgullo de no reconocer que Yeshua Mashiach, Jesucristo, es el Mesías. Entonces no pueden explicar que esos pasajes puedan atribuirse a la persona de Cristo. Muy bien. Ahora, en el capítulo 2 de los Efesios, ya Pablo explica que Dios ahora desecha a Israel temporalmente, es muy importante, no ha sido para siempre, están en la banca, repito, están esperando a que Dios regrese con ellos cuando nos saque a nosotros del mundo, y mientras tanto, cuando ellos rechazaron a Jesús, Dios forma la iglesia. Mateo 16, versículo 18, Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. Entonces estaba hablando hacia el futuro. Edificaré mi iglesia, y cuando edifique mi iglesia, ninguna fuerza de Satanás ni demonios podrá jamás destruirla, porque es mi iglesia, no es de nosotros los pastores de la iglesia. Las ovejas no son de nosotros los pastores. La iglesia le pertenece al Hijo de Dios. Y ahí descansamos los pastores, de saber que la responsabilidad total y final le corresponde a Cristo, que Él, no importa los ataques que la iglesia surja y que ha tenido y ha recibido a través de estos últimos 2000 años, nadie podrá jamás terminar con la iglesia de Jesucristo. No pudieron los Césares romanos, no pudo el Vaticano tampoco en la época de la Inquisición, ni en la época de Martín Lutero, ni de Calvino, ni de Arminio, ni de Zwinglio, ni de los grandes misioneros, y no podrá tampoco en esta época que vivimos terminar con su iglesia. Entonces, dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 16, y mediante la cruz, Cristo reconcilió con Dios a ambos. O sea, en la cruz de Cristo ya no existen nacionalidades. Antes de la cruz era Israel específicamente, únicamente, como hemos visto, el pueblo de Dios. Ahora, en la cruz de Cristo, ya no hay judío, ya no hay italiano, ya no hay mexicano, ya no hay ninguna distinción de nacionalidades. Cualquier persona, llámese judíos o rusos o chinos o árabes o palestinos, que pongan su fe en lo que en esa cruz hizo en nuestro lugar, de pagar Él por nuestros pecados y sustituir con su sangre y con su vida lo que nosotros merecíamos pagar, en ese momento tú y yo formamos parte de una nueva entidad que se llama la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento fue la nación de Israel. Bajo el Nuevo Testamento, en el cual nos encontramos tú y yo, somos ahora una nueva entidad. Y la iglesia no son ritos, no son ceremonias. La iglesia no son templos
como en el Antiguo Testamento había construcciones como el tabernáculo, el templo de Salomón, que estaban específicamente construidas para que la gente llegara ahí y supieran que ahí era el lugar que Dios había escogido para que le adoraran y en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero bajo el Nuevo Testamento tenemos que entenderlo, todo eso pasó ya, todo eso eran símbolos, sombras de lo que había de venir. El apóstol Pablo dice en Hechos 17, en su gran discurso a los atenienses, a los filósofos intelectuales de esa época, ustedes tienen que saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanos, ni tampoco necesita que nosotros le traigamos veladoras o que le traigamos una ofrenda o que le traigamos el Día de los Muertos una ofrenda a los muertos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pasaron, todas estas cosas la hicieron los seres humanos por ignorancia, por no conocerme, dice Dios, por no entender cuál era mi voluntad, ni lo que era agradable. Ahora Dios en Jesucristo, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos, por sueños, por apariciones en el Antiguo Testamento, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, es claro pues que ahora la iglesia es diferente al pueblo de Israel. Ahora la iglesia está compuesta por judíos, por ex musulmanes, por ex católicos, por ex budistas, por ex brujos, por ex drogadictos. Dice en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo, porque esto eran algunos, muchos de nosotros, ¿verdad? La iglesia, en ninguna iglesia hay ningún San Agustín, ni tampoco ninguna Santa Catarina, ni ningún San Clifórmano, ni ninguna persona que se pueda adjudicar, es que yo estoy en la iglesia porque siempre fui bueno. La iglesia es un organismo formado de puros ex borrachos, ex prostitutas, ex homosexuales, ex asesinos, ex ladrones, ex budistas, ex musulmanes, todos antes de que viniéramos a la cruz, teníamos nuestro pasado. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Yo particularmente fui un grande pecador. Cuando Dios me perdonó a mí, yo no lo podía creer, tan grande mis pecados como pudo haber Dios tenido tanta misericordia de mi vida. Pero gracias a Dios que la respuesta se encuentra en la gracia, en esa gracia por la cual somos aceptados en el amado. Dios me hizo comprender, yo no te acepto por lo malo que hayas sido o por lo bueno que vayas a hacer. Quiero que sepas que yo te acepto simplemente porque he aceptado a mi Hijo. Y cuando tú entras a formar parte del cuerpo de mi Hijo, porque eso es lo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, Él es la cabeza. Dice 1 Corintios capítulo 12, unos de nosotros, tal vez los que llaman presbiterianos son la mano, los bautistas son la mano izquierda, los nazarenos una oreja, los pentecostales la boca, los carismáticos, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, con diferentes etiquetas, que bautistas, nazarenos, presbiterianos, vida nueva para el mundo, carismáticos, etcétera, etcétera. La etiqueta en la botella no nos hace cristianos, porque tú pudiste haber nacido bajo una religión presbiteriana o bautista, o tal vez en vida nueva para el mundo, tus papás te llevaron a la iglesia, y el hecho que tú vengas a una iglesia o al lugar donde se adora, no te hace cristiano. Nos hace cristiano cuando aceptamos nuestros pecados, cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, que Él es el único y suficiente Salvador, y entonces en el momento, esto es muy importante, en el momento en que tú recibes a Cristo, en el momento en que yo recibo a Cristo, vuelvo a enfatizar, esto es muy importante, en ese instante que tú aceptas que Él pagó por ti, por tus pecados, y que tú necesitas a ese Salvador
Porque si tú no entras y vienes a la cruz, te condenas eternamente. En ese momento nacemos de nuevo. Pasamos de la muerte, estábamos muertos, separados de Dios, lejos de Dios, porque la palabra amor no significa cesar de existir, significa separado de Dios. En ese momento estamos lejos de Dios, y cuando nacemos de nuevo y viene el Espíritu Santo en nuestra vida, revivimos, resucitamos dentro de ti sin que lo sepas. Ni yo tampoco lo supe hace 43 años, tengo 43 años de ser cristiano. En ese momento no sabemos qué fue lo que sucedió, pero fue un misterio que dentro de nosotros se formó una nueva criatura. Nacimos de nuevo. Número 2, somos sellados en ese momento con el sello, Efesios 1, 13 y 14, con el Espíritu Santo. Y este sello, antiguamente y todavía en la época moderna, en el ganado, yo lo puedo comentar porque yo viví mucho tiempo en un rancho cuando era joven, y me encantaban las vacas y los caballos, bueno, y aprendí todas las suertes de la charrería, etcétera, etcétera. Y me acuerdo cuando estábamos calentando unos fierros en una fogata, nació un becerrito, y después de cierto tiempo le poníamos el fierro, que implicaba que ese fierro llevaba la A, por ejemplo, que pertenecía al Dusin o pertenecía a la ganadería de tal persona, y ese becerrito quedaba marcado, porque si se perdía el becerrito o se brincaba las trancas para pasarse al corral de otro ganadero, lo reconocían por el sello que tenía implantado, por la marca que con el fierro caliente les dolía, claro que les dolía tremendo, ¿verdad? Pero después ya se les quitaba el dolor, implicaba que pertenecían a nuestra ganadería. Entonces, un sello significa dos cosas: uno, identificación; dos, protección. El Espíritu Santo nos sella identificándonos, porque los demonios que están a nuestro alrededor y los ángeles de Dios y los principados satánicos son los únicos que saben quiénes de nosotros somos verdaderamente cristianos, por el sello del Espíritu Santo. Ellos pueden reconocer en la dimensión espiritual que tenemos la presencia divina de la tercera persona de la Trinidad. Y en segundo lugar, esto implica que somos protegidos por Dios. Ya Dios nos aparta, como apartó a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora Dios nos aparta. Esto significa santificación. Santificar significa ponernos aparte, separarnos del mundo, porque ahora somos su pueblo. Y nos llama, como lo hizo en el Antiguo Testamento, para que vayamos con tu papá, para que vayamos con mi mamá, con mis tíos, con mis hermanos, con mis parientes, etcétera, etcétera, cuñados, a compartirles lo que Él hizo en nuestra vida. El Evangelio de la gracia de Dios. Somos la luz del mundo. Para eso te llamó Dios. No para que estés ahí en tu casa nada más y vayas a la escuela, o estés en tu oficina y tengas ya 4 años en tu oficina y nadie sabe que eres cristiano. Estás en tu escuela y terminaste la secundaria, a nadie le hablaste de Cristo. Discúlpame, tengo mis dudas de que tú puedas ser verdaderamente cristiano, porque te recibirán poder, Hechos 1:8, cuando reciban al Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Para qué recibimos la presencia de Dios? Para hablar de Él, para ser testigos de lo que Él hizo en la cruz. Y en tercer lugar, no solamente nacemos de nuevo, no solamente en segundo lugar somos sellados con el Espíritu Santo, sino que en tercer lugar somos bautizados con el Espíritu Santo. Yo he oído, ¿verdad?, hace poco a una persona que dijo que no era necesario el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense nada más qué barbaridad dijo esta persona, que no era necesario el bautismo del Espíritu Santo para entrar al cielo. O sea que esta persona definitivamente no sabe ni ha entendido lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y el hecho que en el libro de los Hechos muchas personas recibieron la presencia del Espíritu Santo después de recibir a Cristo,
no significa que sea un patrón doctrinal, porque el libro de los Hechos no es un libro de doctrina. A ver, por favor, grábatelo en tu cabecita. Es un libro que narra, es un libro de historia que narra la transición del judaísmo al cristianismo. Es un libro donde los apóstoles judíos, porque la primera iglesia fue judía, Cristo fue judío, los apóstoles eran judíos, traían el judaísmo y de repente entran a otra doctrina donde comienzan a explicarles lo que era el judaísmo, pero sin entender de que ahora Dios aceptaba no solamente a los judíos, de que ahora Dios no era solamente el Dios de los judíos, sino que era el Dios de todas las nacionalidades, o sea, de los famosos gentiles. Y los apóstoles sufrieron un trauma, fue tremendo esto, porque dijeron, ¿cómo es posible que Cornelio el centurión y cómo es el centurión y cómo es posible que esta persona lucharon contra contra esos prejuicios y esos paradigmas, que no entendían cómo ahora Dios formaba una nueva entidad? Entonces, en esta transición entre el judaísmo y el cristianismo, cuando comienzan los apóstoles a entender, hasta Hechos capítulo 10, con la conversión de Cornelio, ¿verdad? El centurión romano, que también el Espíritu Santo vino sobre ellos, comienzan a caerse las vendas a los apóstoles, y en ese periodo intermedio entre esa comprensión y esa transición, el Espíritu Santo actuó de diferentes formas para poder demostrarles con el don de lenguas también de que estas personas habían recibido al Espíritu Santo. Se necesitaban evidencias. Cristo también hizo milagros para manifestar que el Espíritu Santo estaba en él y que él era el Hijo de Dios. Esto, desde luego, de ninguna manera quiero que me malentiendan, porque Dios sigue haciendo milagros. Pero la forma como Dios actuó en el Antiguo Testamento, la forma como Dios actuó en el libro de los Hechos, no es la misma forma en la que Dios actúa a través de todas las etapas de sus administraciones o dispensaciones. Ahorita Dios, el don de lenguas existe, los milagros los sigue haciendo Dios, pero no tienen que ser de la misma manera ni de la misma forma como los hizo en las etapas que Él consideró que se necesitaban hacer de esa forma para que la gente pudiera creer. Ahora tenemos ya la Biblia completa, ahora tenemos ya la revelación total de Dios, ya no hay que agregarle, ya no hay que quitarle nada. Ahora podemos con la suficiencia de la Biblia, como dice Pablo en Romanos 1, porque el poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Muy bien. Es la operación del Espíritu Santo, pongan mucha atención, a través de la cual Él toma a una persona, a ti y a mí, y nos mezcla, nos une, nos identifica en el cuerpo de Cristo. Porque la palabra bautizo en el original griego significa amalgamar, identificar, fundir algo con otro. Por ejemplo, si yo, un ejemplo rápidamente, tienes un bote de pintura y agarras un pedazo de madera y lo metes en el bote de pintura y lo sacas, inmediatamente ese pedazo de madera se impregnó con la pintura del bote. Esto se llama bautizar en el original griego. Bauticé el palo de madera, identifiqué el palo de madera y salió con la pintura del bote. Entonces, eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo, y lo explica claramente el capítulo 6 del 1 al 4 del libro de los Romanos. Veamos rápidamente esto, porque este pasaje es también uno de los que más controversias han tenido, y cuando un cristiano entiende claramente, y le pido a Dios que tú lo puedas entender ahora, estos versículos, no vas a tener ya ninguna duda de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice en Romanos 6 del 1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que
la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, muchos cristianos comenzaron a decir, bueno, como ya la salvación no se pierde, como ya sabemos que somos salvos eternamente, como muchos siguen argumentando esto, con que ya no se puede perder la salvación, pues entonces puedo hacer lo que me da la gana y puedo pecar, acá no que le pido perdón a Dios. Y Pablo dice, de ninguna manera, esto es abusar de la gracia de Dios, porque si tú realmente has muerto con Cristo, vamos a ver lo que es el bautismo del Espíritu Santo, entonces tú estás muerto al pecado. Y esto significa que cuando tú pecas te va a doler y vas a tratar de luchar, al contrario de usar el libertinaje para pecar, vas a ser contristado por el Espíritu Santo y te va a doler muchísimo pecar y lo vas a confesar inmediatamente a Dios. Y dice el versículo 3, y aquí está la aclaración, ¿o no sabéis? O sea, ignoraban, la iglesia de Roma lo ignoraban con la pregunta que Pablo hace, ¿qué no saben? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿A qué bautismo se está refiriendo el apóstol Pablo? Y cuando yo hago esta pregunta, la mayor parte de las personas que creen que el bautismo del Espíritu Santo es subsecuente, o que después de que recibas al Espíritu Santo te dicen, bueno, pásale a recibir al Espíritu Santo, aunque tú ya sabes que ya recibiste a Cristo, lo hacen en ignorancia, nada más, por falta de doctrinal, porque no trazan bien la palabra de verdad. Y si tú les preguntas, espérame tantito, estos verbos que están aquí están en pasado. Todos los que hemos sido bautizados, Pablo está diciendo, todos los que estamos en Cristo, hemos sido identificados, hemos sido amalgamados, hemos sido fundidos en el cuerpo de Cristo, bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por cuál bautismo? Por el amor de Dios. Si alguien se atreve a decir, es que por el bautismo de agua, mira, el bautismo de agua es una representación física de lo que ya sucedió en tu vida. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos funde en el cuerpo de Cristo, y cuando Cristo es enterrado, tú y yo fuimos enterrados con Él. ¿Me estás escuchando? Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando Cristo fue enterrado hace 2000 años, tú y yo fuimos enterrados con Él. Cuando Cristo moría en la cruz, tú y yo estábamos en la cruz. Estábamos en la cruz junto con Cristo, enterrados junto con Cristo, y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tú y yo participamos. Insisto y repito y enfatizo en su muerte, en su entierro y en su resurrección. ¿Cómo fue esto posible? Que hace yo 2000 años y tú, cuando ni siquiera habíamos nacido, la Biblia nos dice que estábamos en Cristo, muertos, enterrados y resucitados, por lo mismo que dice Efesios capítulo 2, que ya estamos en el cielo con Cristo. Y esto es lo que se llama la posición espiritual del cristiano. Posicionalmente Dios nos ve ya en el cielo, sin mancha, sin arruga, sentados con Cristo, reinando con Cristo, pero experimentalmente, ¿me va siguiendo? Experimentalmente tú y yo todavía estamos en este cuerpo de muerte y tenemos que morir. Y mientras estamos en este cuerpo, simplemente tenemos que creer por fe que ya estamos con Cristo, que ya nadie jamás nos podrá separar de su amor, que ya estamos reinando con Él espiritualmente, y ahora Él tiene que bajar al mundo para resucitar nuestro cuerpo y reinar con Él físicamente. Entonces, el cristiano está reinando espiritualmente con Cristo, pero no físicamente hasta el reino milenial. Entonces es claro pues que cuando somos bautizados en el agua, cuando te sumen dentro de la alberca o dentro del río o donde sea,
estás simbolizando que estás muriendo con Cristo, algo que ya pasó. Cuando te sacan del agua, estamos representando que ya resucitamos con Él, que somos nuevas criaturas. Pero es un testimonio público el bautismo, para que la gente sepa que no nos avergonzamos de formar parte del ejército de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante para que podamos tener bases doctrinales sólidas y tengamos que entender claramente, como dice 1 Corintios 12, 13, porque todos fuimos, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, todos fuimos bautizados en su cuerpo. Y hay cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan que el bautismo del Espíritu Santo es el momento en el que Dios, el Espíritu Santo, nos funde, nos amalgama. Por lo tanto, si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, y si yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo, no somos cristianos. Porque lo que nos hace cristianos es que ahora estamos viviendo con Cristo, unidos con Cristo para toda la eternidad. Y esto lo hace el Espíritu Santo al identificarnos, mezclarnos, amalgamarnos en su cuerpo. Muy bien. La otra pregunta: ¿quiénes serán los 144,000 judíos y qué ministerio tendrán? Segunda pregunta: ¿quiénes serán estos 144,000 judíos que menciona la Biblia en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis? Veamos en primer lugar que en el Apocalipsis capítulo 7 se especifica muy claramente que Dios, en el tiempo de la tribulación, cuando estos 7 años, que son las semanas 70 de Daniel, Dios regrese otra vez a finiquitar sus cuentas pendientes que dejó antes de Cristo con Israel, va a sellar. ¿Por qué no dice 144,000 gentiles? Como en toda esta época de la iglesia, todos éramos gentiles antes de que Dios nos formara parte de su cuerpo. Pero ahora se especifica que va Dios a sellar a 144,000 judíos de la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Neftalí, de Manasés, Simeón, Zabulón, Benjamín, etcétera, etcétera, aclarándonos el Espíritu Santo que son judíos de las tribus de Israel, no mexicanos, no americanos, aunque pueda haber americanos judíos, mexicanos judíos, etcétera, etcétera, pero van a ser 144,000 judíos étnicamente descendientes de las 12 tribus de Israel. Recordamos que en el año 700 a.C., 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas por los asirios, y 100 años después, las 2 tribus que quedaban, porque eran 12 tribus, nos acordamos, primero fueron llevadas 10 tribus al norte, 100 años después, los babilonios se acabaron de llevar a las 2 tribus que quedaban a Babilonia. Pero esas 10 tribus se mezclaron con los asirios, con babilonios, con rusos, con germanos, con alemanes, italianos, en fin, desde hace 2700 años, las 10 tribus están mezcladas en todas las naciones del mundo. Pero en el tiempo de la tribulación, solo Dios sabe quiénes son realmente los descendientes de estas tribus perdidas de Israel. Entonces, en primer lugar, dice la Biblia en el capítulo 14 del Apocalipsis acerca de estos 144,000, que estos 144,000 serán los primeros frutos y los redimidos de Dios. Apocalipsis 14, versículo 3. Y estos son aquellos 144,000 que fueron redimidos o rescatados de entre los de la tierra. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. El hecho que diga que no se contaminaron con mujeres no significa que el sexo sea malo en el matrimonio. Dice Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, o sea, el sexo Dios lo diseñó para que fuera usado el sexo en el matrimonio, no fuera el matrimonio. Pero estos 144,000, como Jesucristo no vino a formar una familia, a tener hijos, traía una misión específica, morir en una cruz. El apóstol Pablo, después de que
sabemos que estuvo casado antes de que Dios lo llamara, porque para formar parte del Sanedrín tenía que estar casado, pero el apóstol Pablo, cuando Dios lo llama, era viudo y ya no se volvió a casar por el ministerio tan especial, específico que Dios le dio. No tenía tiempo para formar una familia. Cristo no vino a formar una familia y estos 144,000 no van a nacer para formar una familia. Son 144,000 personas específicamente llamadas con un propósito de predicar el evangelio, por lo cual van a morir tal vez en 3 o 4 años porque el anticristo los va a matar, pero dice que son los primeros frutos, versículo 4, Apocalipsis 14, redimidos como primicias para Dios. ¿Qué significa esto? No significa que son los primeros en resucitar, porque dice en 1 Corintios 15, 20 en adelante, que Cristo es las primicias de la primera resurrección. Entonces, estos son los primeros frutos de la cosecha que viene después del remanente de Israel, Romanos 11, 25 y 26, que ellos van a ser los primeros frutos de los judíos que se van a convertir durante la tribulación. Entonces, en segundo lugar, estos 144,000 son sellados, ¿verdad? Y recordamos que son sellados antes que los ángeles que van a tocar las trompetas después de que sean sellados, son sellados antes del juicio de las trompetas. Nos habla que fueron salvados antes de la tribulación. En tercer lugar, se van a encargar de evangelizar el mundo entero, porque la iglesia, repito, ya no está aquí. Dios ahora se vuelve a los judíos, sella 144,000 para que expliquen el evangelio. Y en cuarto lugar, ellos aparecen en Apocalipsis 14 muertos durante la tribulación, porque estos 144,000 son vistos implicados en la persecución del anticristo y fueron muertos antes que terminara la tribulación, porque después de ellos, en el capítulo 11 de Apocalipsis, Dios levanta a los 2 testigos, y lo único que sabemos que uno de estos 2 testigos va a ser Elías el profeta, porque en el último libro de la Biblia de Malaquías habla claramente en el último versículo que Dios enviará a Elías antes del día de Jehová. Y el día de Jehová se refiere en todo el Antiguo Testamento a la gran tribulación, a los últimos 7 años de la tribulación. Bueno, vamos a dejar la tercera pregunta que teníamos acerca de Babilonia. Va a estar tremenda el estudio que vamos a ver el próximo sábado, no se lo pierdan. Vamos a hablar de que Babilonia se va a convertir en la capital del anticristo. Ahorita es Irak y es algo literal. Va a ser el centro comercial del mundo y vamos a ver de qué manera el anticristo ahí va a asentar sus oficinas en Irak, lo que es ahorita Irak, y cómo el Medio Oriente se convierte en un centro de distribución de las riquezas más grande de los últimos tiempos. Estemos atentos a las próximas preguntas. Que Dios los bendiga y felicito a todos ustedes que aman y tienen la pasión por la verdad y por la palabra de Dios. Agradecemos al doctor Armando Alducin que haya resuelto estos cuestionamientos y agradecemos una vez más a usted el favor de su atención, esperando verlos muy pronto en una entrega más de este programa especial, Preguntas. And I
Música